evaluación en el práctico o en el teórico? En la teoría, en la práctica, perdón. Ah, listo, gracias. En el parcial, en el primer parcial, el que van a rendir el 19, para poder acceder al coloquio, tienen que tener una nota igual o superior a 75 puntos. 75 sobre 100, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, muy bien, avísenme cuando vean. Sí, se ve. Ahí se ve. Bien, excelente. Bueno, vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos trabajando en las valoraciones complejométricas, estuvimos hablando de cuál es el valorante que se utiliza, que en líneas generales dijimos usan complexonas, pero el que más se utiliza de esas complexonas es el ETA. Hablamos de las características del ETA, hablamos de que es un ácido poliprótico, que va a haber distintas formas de ETA según sea el pH. Y bueno, ¿y cómo trabajamos entonces con estas valoraciones? Entonces definimos lo que es la constante condicional de formación y dijimos que esa constante condicional de formación depende del pH de la disolución y que va a ser constante a un determinado pH. Por esa razón hay que fijar el pH en el cual nosotros estamos trabajando para asegurarnos de que trabajamos a un pH con una determinada forma de ETA, ¿sí? Después yo les dije, trabajamos siempre con la forma desprotonada, la totalmente desprotonada, pero yo les dije que no necesariamente los complejos se forman con la forma totalmente desprotonada, sino que es una manera de simplificar un poco la expresión, ¿sí? Entonces después estuvimos trabajando, hicimos un ejemplo en el cual calculamos qué pasaba con la constante cuando trabajamos a pH 6, a pH 10, justamente en el complejo de calcio con ETA. Y después estuvimos trabajando sobre la forma de la curva de valoración y el cálculo del P del metal, ¿sí? A medida que íbamos agregando ETA en la valoración. Entonces, bueno, calculamos el P del metal en el punto inicial, en un punto antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. En la clase de hoy vamos a ver, bueno, cuáles son los factores que influyen en la curva de valoración y en la forma de la curva de valoración. Entonces, vamos a poner como ejemplo este complejo de calcio con ETA, que tiene una constante, un logaritmo de constante de 10 a la 7, y en este gráfico nosotros vemos el P de calcio, ¿sí? El P del metal, en este caso el metal es calcio, en función del volumen de ETA agregado. Y vemos las distintas curvas de valoración que se dan en función del pH. Fíjense que en la parte inicial de la curva, ¿sí? No importa cuál sea el pH, siempre tenemos la misma parte inicial. ¿Por qué? Porque en esta parte, si se acuerdan, el P del metal solo depende de la concentración del ion metálico libre en la disolución. Es decir, solo va a depender de la concentración de calcio libre en la disolución. Entonces, independientemente del pH que haya, el pH no influye en este caso porque solo depende de la concentración del ion metálico libre. Si se acuerdan, cuando calculábamos después del punto de equivalencia, para poder calcular ese P del metal, utilizábamos la expresión de la constante, y entonces ahí sí está involucrada la concentración de ETA y la constante condicional de formación, que depende del pH de la disolución. Y vemos claramente que en este complejo en particular, a medida que aumentamos el pH, cada vez es mayor el salto alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Porque cada vez es mayor, ¿sí? Perdón, cada vez es menor la concentración de calcio en la disolución y cada vez es, por lo tanto, cada vez es mayor el P de calcio. Si se acuerdan, nosotros calculamos, hicimos el cálculo, ¿se acuerdan? En un problema en la clase anterior. A pH 6 calculamos esa constante condicional de formación y nos da un valor de 8 por 10 a la 5, y a pH 10 la calculamos y nos dio un valor de 1,3 por 10 a la 10. Entonces vemos claramente que la constante, habíamos hecho esa distinción, que la constante condicional era menor a pH 6 que a pH 10,
que eso implicaba que el complejo a pH 10 es más estable y por lo tanto hay menor concentración de ion metálico libre en disolución, hay menor concentración de calcio en disolución, ¿sí? Por lo tanto, el pH del calcio va a ser mayor. Y es eso lo que vemos acá, ¿sí? Vemos que a pH 6 prácticamente no hay salto, con este valor de constante condicional. A pH 8 se empieza a ver ese salto, hay un pequeño salto. A pH 10, por supuesto, es mayor y un poquito mayor a pH 12, ¿sí? Entonces, vemos que en este caso es importante, porque se influencia de las reacciones secundarias del ligando. ¿Cuáles serían las reacciones secundarias del ligando? Bueno, que el ETA, ¿sí? Según el pH en el que esté, ¿sí? va a formar, o sea, vamos a tener complejos más estables o menos estables. Por eso, y el ETA va a estar más protonado o menos protonado. ¿Se acuerdan? Entonces, como el ETA está más protonado a pH más bajos, en este caso, para el calcio, los complejos que forman a pH menores que 6 o menores que 6 son poco estables. ¿Ah? Y eso lo vemos en la forma de la curva de valoración. Recuerden que cuanto mayor es el salto, cuanto mayor es la variación de la variable P de calcio, en este caso P de metal, alrededor del punto de equivalencia, más exactitud vamos a tener en la valoración y por lo tanto más fácilmente también vamos a poder elegir el indicador para esta valoración. ¿Está? Fíjense cómo influye el valor de la constante condicional de formación. En este caso, otra vez vemos que en la parte anterior al punto de equivalencia no hay variación de la curva y eso es porque estamos trabajando con la misma concentración de todos los cationes, es decir, de todos los metales partimos de la misma concentración inicial, por lo tanto, la primera parte de la curva es igual para todos ellos, ¿sí? Eso es porque esa primera parte, como dijimos recién, solamente depende de la concentración de ion metálico libre en la disolución. Pasado el punto de equivalencia, entonces ahora vamos viendo que a medida que aumenta la constante, mayor va a ser el salto alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? ¿Se ve? Fíjense que para calcio, ¿sí? Tenemos siempre trabajando a pH, al mismo pH, ¿sí? A un pH constante. Para calcio la constante es 5 por 10 a la 12, mientras que para el complejo que forma el ETA con el hierro 3, la constante es 1,3 por 10 a la 25. Vemos cómo el salto es mucho mayor y tiene que ver con la estabilidad del complejo, ¿sí? Cuanto mayor es la constante de formación, más estable es el complejo y por lo tanto mayor va a ser el salto alrededor del punto de equivalencia. Fíjense que en este caso todos los complejos que estamos comparando son metal-ETA que tienen la misma estequiometría y por eso podemos comparar el valor de sus constantes. ¿Está? En el gráfico de la derecha tienen el logaritmo de la constante en función del pH. Y este gráfico nos da una idea de cuál es el pH mínimo al cual yo puedo trabajar en una valoración, ¿sí? Para tener un salto alrededor del punto de equivalencia satisfactorio. ¿Está? Entonces, vamos a lo mismo que vimos recién. Para calcio, ¿sí? Tiene este valor de constante. Para calcio, siempre tengo que trabajar a partir de pH 8, ¿sí? No puedo trabajar a pHs menores y recién vimos por qué, porque ya el salto no se puede apreciar. En cambio, para otros iones metálicos, como por ejemplo el hierro 3, la valoración con ETA se hace justamente a pH 2, se puede hacer a partir de pH 2. De hecho, el hierro 3 precipita, ¿sí? Como hidróxido a pH mayores que 3. Por lo tanto, si lo quiero valorar con ETA, no puedo hacer la valoración porque va a precipitar. Entonces, pero fíjense que ya a pH 2 puedo hacer la valoración de hierro 3 con ETA. ¿Por qué? Bueno, fíjense el valor de la constante. El complejo que forma el hierro 3 con el ETA es tan estable que puedo tranquilamente trabajar a pHs más bajos y seguir apreciando ese salto alrededor del punto de equivalencia. Lo mismo pasa con el mercurio. Fíjense, el mercurio puedo trabajar a pHs a partir de más o menos de 2,5, 3. El zinc, ¿sí? Zinc 2, acá está, puedo trabajar a pHs a partir de 4. El hierro 2, puedo trabajar a pHs a partir de 6, más o menos. Entonces, fíjense que no necesariamente en las valoraciones con ETA tengo que trabajar siempre a pH mayor que 10,
¿sí? Es como que nos queda un poco esa idea, porque el calcio y el magnesio, fíjense, por acá tengo el calcio y por acá tengo el magnesio en pH 10, ¿sí? Tengo que trabajarlos a esos pH porque tienen valores de constante un poco más bajos. Entonces, sí o sí los tengo que trabajar a un pH a partir de 8 el calcio y a partir de 10 el magnesio para poder apreciar ese salto. En cambio, hay otros metales que los puedo valorar a otro pH. Y de hecho los debo valorar a otro pH porque a pHs mayores forman los hidróxidos correspondientes y precipitan como hidróxidos, ¿sí? Entonces, esto es para que tengamos una idea de que, bueno, en qué pH puedo hacer esa valoración y que no necesariamente tengo que trabajar siempre a pH mayor que 10, ¿sí? Sino que puedo trabajar según el ion metálico que tenga y la estabilidad del complejo que ese ion metálico forma con esta, puedo trabajar a cualquier otro pH. ¿Está? Entonces, esto nos da una idea de, bueno, qué pH, a partir de qué pH, cuál es el pH mínimo en el cual yo puedo trabajar con los distintos iones metálicos. Ahora en esta gráfica lo que vemos es la influencia de la reacción secundaria del ion metálico. Es decir, recién vimos, bueno, qué pasa con el ligando y el pH, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ligandos eran bases de Lewis y por lo tanto se protonaban? Eso vimos recién, bueno, cómo varía en función del pH. Ahora lo que vamos a ver en estas curvas de valoración es cómo va a variar, ¿sí? La curva de valoración cuando en disolución tengo otro ligando que puede reaccionar con mi ion metálico. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo en este caso de una valoración, por ejemplo, de níquel con hepta, en la cual la tengo que hacer a un pH mayor de 9 y para eso agrego una disolución reguladora de amoníaco, cloruro de amonio. El amoníaco es un ligando. Entonces, cuando yo lo agregue a la disolución, va a complejar al níquel para formar el complejo níquel amoníaco, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va variando, ¿sí? La curva de valoración, ahora en la parte inicial de la curva de valoración, con respecto a la concentración de amoníaco que tengo en la disolución. Y fíjense que cuanto mayor es la concentración de amoníaco que tengo en la disolución, mayor va a ser el P del metal y por lo tanto menor va a ser el salto alrededor del punto de equivalencia. Fíjense que cuando tengo una concentración de amoníaco de 0,1 molar, esta sería la curva, este es el salto. Cuando aumento a 0,5 el salto ya es menor y cuando aumento a 1 el salto es mucho menor. Y vemos claramente que no hay ninguna variación después del punto de equivalencia porque después del punto de equivalencia el P del metal depende solo, ¿sí? Del exceso que haya de hepta en disolución en este caso, ¿sí? ¿Por qué tengo esa variación en la parte inicial? Bueno, si yo agrego amoníaco a la disolución, el amoníaco va a complejar al níquel y por lo tanto voy a tener inicialmente menos concentración de níquel disponible para que reaccione con el hepta. Entonces, por lo tanto, eso es lo que vemos. Fíjense, en el punto inicial de la curva de valoración, el P del metal, en este caso el P de níquel, depende solamente de la concentración de níquel en disolución. Que a medida que va aumentando la concentración de amoníaco, cada vez es menor la concentración de níquel que tengo disponible, porque más níquel está complejado con el amoníaco. Por lo tanto, cada vez es mayor el P del metal. A menor concentración de ion metálico libre en la disolución, debido a que se compleja con el amoníaco, mayor P del metal, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy importante ver cuál es la concentración de la disolución reguladora que yo voy a agregar para fijar el pH, porque por un lado tengo que fijar el pH, es necesario fijar el pH por las razones que ya vimos, pero por otro lado, si la concentración en este caso de una disolución reguladora de amoníaco, la concentración es elevada, el amoníaco es un ligando y por lo tanto va a complejar el ion metálico libre, dejando menos ion metálico libre disponible. Eso hace que disminuya el salto alrededor del punto de equivalencia. Otra vez estamos en la misma. Cuanto menor es el salto alrededor del punto de equivalencia, menor va a ser la exactitud con la que yo puedo determinar ese punto de equivalencia. Y si tengo que usar un indicador visual, más restringido está la elección del indicador, ¿sí? Lo mismo que pasaba en ácido base.
Para que yo pueda trabajar con el níquel, el ETA y el amoníaco a la vez, por supuesto que la constante condicional del complejo que forma el níquel con el amoníaco tiene que ser menor que la constante condicional que forma el níquel, sería en este caso, con el ETA. ¿Sí? Me quedó M acá, pero es el níquel con el ETA en este caso, en este ejemplo en particular. ¿Por qué? Porque si no, no puedo hacer la valoración. ¿Está? Entonces, si bien al principio el níquel va a estar complejado con el amoníaco, cuando yo agregue ETA, el ETA va a reaccionar primero con el níquel que está libre en disolución y luego va a haber una reacción de desplazamiento del níquel, ¿sí? El ETA va a desplazar al amoníaco para dar lugar a la formación del complejo níquel-ETA. Por supuesto que para que eso pase, el complejo níquel-ETA tiene que ser un complejo más estable que el complejo de níquel con amoníaco, ¿sí? Por eso, este requisito acá. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? No. No, bien. Vamos a el empleo de un agente complejante auxiliar. ¿Qué es esto de usar un agente complejante auxiliar? Muchas veces, ¿sí? Solamente usamos una reguladora como para fijar el pH, pero muchas veces, como vimos recién, es necesario, ¿sí? Además, usar un complejante, sobre todo en aquellas valoraciones que se llevan a cabo con iones metálicos que en disoluciones básicas van a formar los hidróxidos correspondientes. Es decir, muchos de los iones metálicos, ¿sí? A pHs más elevados, son capaces de formar los hidróxidos y muchos de esos hidróxidos precipitan. Si el hidróxido precipita, ¿sí? Yo ya no, si el ion metálico precipita como hidróxido, ya no lo tengo disponible para hacer la valoración, ¿sí? Entonces ya no puedo hacer esa valoración. En esos casos, en donde yo tengo que trabajar a un determinado pH, pero sé que ese ion metálico va a precipitar ese pH, lo que se utiliza es un complejante auxiliar. De manera que antes de fijar el pH, ¿sí? Lo que se hace es agregar el complejante. Entonces, el ion metálico, que yo quiero determinar la concentración, ahora va a estar formando parte de este complejo, ¿sí? Que va a tener una determinada constante condicional de formación. Y luego fijo el pH de la disolución y luego hago la valoración con ETA. ¿Qué va a pasar cuando haga la valoración con ETA? Cuando haga la valoración con ETA, lo que se va a dar es una reacción de desplazamiento entre el ETA y ese complejante auxiliar, de manera que se va a formar el complejo que a mí me interesa, el complejo del metal con ETA, y el complejante auxiliar va a quedar libre en disolución. Para que esto se pueda llevar a cabo, la constante condicional del complejo ion metálico complejante auxiliar tiene que ser menor que la constante condicional del complejo de META. Es decir, el complejo de META tiene que ser más estable que el complejo M ligando auxiliar, ¿sí? Para que se pueda dar esta reacción de desplazamiento. Si no, esta reacción de desplazamiento no se da y no puedo llevar a cabo la valoración. Profe, Sí. eso sería, por ejemplo, lo que vimos del hidróxido de calcio y eso. O sea, sería para que no se lleven a cabo esas reacciones, se pone la complejante auxiliar. Sí, no se forma hidróxido de calcio. En el que el que veíamos la dureza del agua. En No el sé si era de TP4. calcio o magnesio. Ahora lo vamos a ver. En realidad, en la dureza, en el ejemplo ese en particular, lo que se hace es a propósito precipitar el magnesio para poder determinar la concentración de calcio, ¿sí? Eso lo hago adrede, digamos, me interesa eso. Eso lo hago, ya sé que el magnesio va a precipitar a partir de pH 12 como hidróxido, entonces a propósito trabajo a un pH en el cual precipite el magnesio para poder determinar solo calcio, ¿sí? Esa es otra estrategia. No, Lo que porque- digo es, si yo sí o sí tengo que hacer una valoración a pH 10 y a pH 10 el ion metálico que yo quiero determinar va a precipitar, ¿sí? Como hidróxido, y yo no me interesa que precipite como hidróxido porque yo lo quiero valorar, entonces lo que se hace es agregar el ligando auxiliar, ¿sí? Por supuesto antes de fijar el pH, ¿no?
Entonces, yo lo que hago es, a esa disolución de ion metálico, le agrego el ligando auxiliar y lo tengo formando parte de un complejo. Si el ion metálico está formando parte de un complejo, por más que yo después lleve el pH a 10, no va a precipitar como hidróxido, porque está formando parte de un complejo, ¿sí? Entonces, no va a preferir precipitar como hidróxido, ya no está libre para precipitar como hidróxido. Ya está formando parte de este complejo. Entonces, de esa manera lo puedo determinar. Pero en este caso, a mí me interesa que no precipite mi ion metálico, ¿sí? En el caso de la dureza del agua, vamos a ver que a mí me interesa que precipite, ¿sí? En este caso me interesa que no precipite. Entonces lo que yo hago es agregar este complejante auxiliar, que puede ser tranquilamente amoníaco, ¿sí? Agrego este complejante auxiliar, tengo a mi ion metálico formando parte, ¿sí?, de un complejo, por lo tanto ajusto el pH, no va a precipitar y en esta reacción de desplazamiento puedo determinar su concentración. Esto, por supuesto, lo que yo les decía recién, lo puedo hacer siempre y cuando el complejo que forme el ion metálico, que es mi analito, con el ligando auxiliar, sea menos estable que el complejo que forma el ion metálico, mi analito, con el hepta, ¿sí? Esa es la condición para poder usar eso. Yo les puse un ejemplo, por ejemplo, valorar zinc con hepta. El zinc, ¿sí?, va a precipitar a pH mayores que 6 como hidróxido, ¿sí? Entonces, lo que se hace es agregar una disolución reguladora de amoníaco, ¿sí?, cloruro de amonio, que solamente fija el pH, pero además va a formar complejos, ¿sí?, forma distintos complejos de zinc con amoníaco. De esa manera, el zinc, ¿sí?, en este caso estoy haciendo las dos cosas a la vez. Estoy ajustando el pH y formando el complejo de zinc con amoníaco. Cuando hago la valoración con hepta, como el zinc está formando parte del complejo con amoníaco, ¿sí?, lo que después ocurre es una reacción de desplazamiento como la que vemos acá. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo funcionan los indicadores visuales que se utilizan en las valoraciones complejométricas. Estos indicadores visuales se conocen como indicadores de iones metálicos o indicadores metalocrómicos. ¿Cómo funcionan estos indicadores metalocrómicos? Bueno, estos indicadores se van a basar en un cambio de color que va a ocurrir en la disolución, debido, en este caso, a cambios en el valor del ion, de la concentración del ion metálico libre en la disolución, ¿sí?, debido a cambios en el valor del P del metal. Como en ácido base, ¿sí?, los indicadores cambiaban de color debido a cambios en el pH de la disolución, en este caso, los indicadores cambian de color debido a cambios en el P del metal. Espérenme 2 segundos que busco. Perdón, acá estoy. Bien, bueno, entonces, estos iones metálicos, estos indicadores de iones metálicos, estos indicadores metalocrómicos, en este caso van a responder a cambios en el valor del P del metal, es decir, a cambios en la concentración del ion metálico libre en disolución. Los indicadores que se utilizan son colorantes,
que tienen varios grupos dadores de electrones. Acá les puse algunos ejemplos, como el negro de diocromo T, la murexiga, calmaguita, hay varios más. Y la particularidad que tienen es que van a formar complejos quelatos con el ion metálico a valorar. Es decir, el indicador va a formar un complejo, ¿sí? Son ligandos, estos indicadores son ligandos y forman complejos con el ion metálico a valorar, ¿sí? ¿Cómo funciona un indicador metalocrómico? Bueno, supónganse que nosotros vamos a hacer una valoración con ETA. Esa valoración que vamos a hacer con ETA de ion metálico M, lo que vamos a hacer en primer lugar es agregar una muy pequeña cantidad del indicador, que en su forma libre tiene un determinado color. Lo agrego a la disolución en la cual yo tengo mi ion metálico a valorar, ¿sí? Mi analito. Cuando yo agrego el indicador a esa disolución que contiene mi analito, lo que va a pasar es que va a formar el complejo metal indicador, ¿sí? Yo lo agrego en muy pequeña cantidad, por lo tanto se forma una muy pequeña cantidad del complejo metal indicador. Ese complejo metal indicador va a tener otro color, ¿sí? Fíjense que la particularidad que tienen estos indicadores metalocrómicos es que para que yo lo pueda utilizar, el color de la forma libre del indicador tiene que ser diferente al color del complejo que forma el metal con el indicador, ¿sí? Entonces, yo agregué una muy pequeña cantidad de ese indicador, que en principio tenía un determinado color en su forma libre, pero cuando lo agrego en la disolución, lo que voy a ver en esa disolución es el color del complejo que forma el metal, mi analito, con el indicador. Comienzo la valoración con ETA, ¿sí? La reacción de valoración va a ser el metal más el ETA, va a dar lugar a la formación del complejo metal-ETA. Esta es la reacción de valoración. El ETA es incoloro y todos los complejos que forman el ETA con los iones metálicos son complejos incoloros. Por lo tanto, voy a seguir viendo el color en la disolución del complejo metal indicador. Una vez que el ion metálico libre, mi analito, que está libre en disolución, se consumió con el agregado de ETA para dar lugar a la formación del complejo metal-ETA, entonces ahora lo único que me queda valorar es este metal que está formando parte de este indicador. Y eso se da en lo que se llama o se conoce como reacción del punto final. No es nada más ni nada menos que una reacción de desplazamiento en donde, como ya se consumió todo el ion metálico libre que yo tengo en la disolución, mi analito, ¿sí? En esta reacción de valoración, lo que me queda es valorar el analito que está formando parte del complejo metal indicador. Cuando yo sigo agregando ETA, el ETA va a desplazar al indicador. Recuerden que es un ligando, entonces este ligando va a reemplazar a este otro ligando, el ETA va a reemplazar al indicador, ¿sí? Para dar lugar a la formación del complejo metal-ETA y el indicador en su forma libre. Por lo tanto, en esta reacción de punto final, que no es nada más nada menos que una reacción de desplazamiento del ligando, lo que vamos a ver es un cambio de color del color que tenía el complejo metal indicador a el color del indicador en su forma libre. ¿Sí? ¿Está claro esto? Yo como que no lo entendí. Bien. ¿Desde el principio o te quedaste en algún paso? En el segundo. En el segundo. Yo tengo formando parte una muy pequeña cantidad del complejo metal indicador, ¿sí? Color rojo, vamos a suponer. Entonces la disolución la tengo teñida de color rojo. Pero como yo agregué una muy pequeña cantidad de este indicador, que formó parte de este complejo, lo que voy a tener en la disolución va a ser el ion metálico libre, mi analito, lo que yo quiero determinar, como tal, libre, y una pequeña parte va formando parte del complejo metal indicador. Suficiente para que se tiña toda la disolución de ese color, ¿sí?
el ion metálico, mi analito, no tiene color. Así que la disolución va a tener el color del complejo metal indicador. En la disolución entonces tengo el metal libre, ¿sí? El ion metálico libre y el ion metálico que está formando parte del complejo metal indicador. Comienzo la valoración con ETA. Cuando comienzo la valoración con ETA, lo que va a ocurrir es la reacción de valoración. El ion metálico que está libre va a reaccionar con el ETA para dar lugar a la formación del complejo M-ETA, ¿sí? Ion metálico de ETA. Tanto el ETA como el complejo, los complejos que forman los iones metálicos con el ETA, cualquiera sea de esos, son incoloros. Por lo tanto, no veo ningún cambio de color. Lo que está ocurriendo es esta reacción de valoración, ¿sí? Cuando todo el M que estaba libre en disolución se consumió, ¿sí? En esta reacción por el agregado de ETA para dar lugar a la formación del complejo, yo sigo agregando ETA, y cuando agrego ese ETA, que no es en exceso en realidad, digamos una gota, cuando ya se consumió todo el ion metálico libre, lo que va a pasar es que ese ETA que yo estoy agregando va a reemplazar al indicador en una reacción de desplazamiento. ¿Se acuerdan las reacciones de desplazamiento que vimos? Bueno, en este caso es una reacción de intercambio de ligando. Entonces, el ETA reemplaza, ¿sí?, al indicador, dando lugar a la formación del complejo M-ETA, y el indicador queda en su forma libre. Por lo tanto, en esta reacción es donde yo veo el cambio de color, porque de la disolución estar de color del complejo metal indicador, en este caso rojo, al darse esta reacción de desplazamiento, lo que voy a ver es un cambio de color de rojo a azul, que corresponde a la forma libre del indicador en la disolución. A esta reacción de desplazamiento se la conoce como reacción del punto final. ¿Sí? Sí, ahora sí. Para que esto se pueda dar, lo que tiene que pasar es que el complejo del ion metálico con el ETA tiene que ser más estable que el complejo que forma el ion metálico con el indicador, ¿sí? Es decir, la constante condicional del complejo metal indicador tiene que ser menor que la constante condicional del complejo M-ETA, ¿sí? De otra manera, esta reacción de desplazamiento no se va a poder dar, ¿está? Solamente se va a poder dar cuando el complejo metal ETA, ¿sí?, sea más estable que el complejo metal indicador. Entonces, en ese caso se da esta reacción de desplazamiento y vemos el cambio de color. Piensen que cuando ustedes están haciendo la valoración, ¿sí?, de forma en el laboratorio, ustedes inicialmente, como agregan una pequeña cantidad de este indicador, lo que van a terminar viendo es este color. Ojo, ni siquiera es el color del indicador solo, es el color del complejo metal indicador. Que luego, ¿sí?, a medida que va transcurriendo la valoración, se está formando el complejo M-ETA, pero es incoloro y yo no veo cambio de color. Cuando ya llego a la reacción de punto final, en donde ya no tengo ion metálico libre, y sí, lo único que me queda es ese ion metálico formando parte del complejo metal indicador, se da esta reacción de desplazamiento y ahí veo el cambio de color, ¿sí? Entonces, la reacción de valoración es la reacción del ion metálico y ETA. Esa es la reacción de valoración. La reacción en el punto final de la valoración, es decir, cuando yo agregué ETA, ¿sí?, se ocurrió esta reacción de desplazamiento y vi el cambio de color, es decir, dejo de agregar ETA en ese momento, es esta que vemos acá, ¿sí?, y es una reacción de desplazamiento, es una reacción de intercambio de ligando. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden seguro? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en particular como para seguir trabajando con esto. ¿Cómo es el intervalo de viraje de un indicador? Bueno, como así en ácido-base definimos el intervalo de viraje para los indicadores ácido-base, también podemos definir un intervalo de viraje para los indicadores metalocrómicos. En este caso no vamos a hacer toda la deducción, pero se trabaja de la misma manera que trabajamos con ácido-base. Se llega a esta expresión, ¿sí?, en donde el P del metal es igual a el logaritmo de la relación de concentraciones entre la forma libre del indicador y la forma del indicador formando parte del complejo metal indicador, y el logaritmo de la constante condicional, ¿sí? Ahora después vamos a ver que también
la forma del indicador que tengamos depende mucho del pH. Por eso trabajamos con la constante condicional de formación. Otra vez se hace la consideración de que el ojo humano solo va a detectar un cambio de tonalidad cuando la relación de concentraciones entre una forma coloreada y la otra esté entre 0, 1 y 10. ¿Se acuerdan? Lo vimos para indicadores ácido-base. Bueno, esa consideración que se hace para ácido-base también se hace acá porque, bueno, sí, seguimos teniendo indicadores visuales. Por lo tanto, otra vez, la distinción entre una forma coloreada y la otra, ¿sí? Tiene que tener esa relación de concentración. Entonces, cuando la relación de concentraciones, en este caso, entre la forma libre del indicador y el complejo metal indicador, esté entre 0, 1 y 10, ¿sí? Entonces, ahí es donde puedo distinguir una forma en presencia de la otra, y entonces llego a esta expresión que nos está dando el intervalo de viraje del indicador. Fíjense que, en este caso, el intervalo del viraje del indicador está dado por el logaritmo de la constante condicional de formación del complejo metal indicador más menos 1, ¿sí? Por esto. Nada, lo único que hicimos es tener esta consideración. Ya sabemos que si aplicamos logaritmo, ¿sí? Nos da menos 1 y 1, y el logaritmo de esta relación de concentraciones es lo que reemplazamos acá y tenemos esta expresión. ¿Está? Ese es el intervalo de viraje del indicador. Otra vez, como en ácido-base, el criterio para elegir un indicador es que el intervalo de viraje del indicador esté comprendido dentro de la región de equivalencia. Eso no cambia, ¿sí? Es válido para todas las valoraciones. Entonces, así definimos el intervalo de viraje del indicador. Sin embargo, tenemos que hacer la consideración, en este caso, de cómo influye el pH sobre la forma del indicador en la disolución. Así como el pH tiene una influencia directa sobre qué especie de eta yo tengo en disolución, y por eso trabajamos con la constante condicional de formación para los complejos M-eta, metal indicador eta, también el pH va a tener una influencia sobre la forma del indicador en disolución. ¿Por qué? Yo les dije al principio, son colorantes, tienen varios grupos dadores de electrones, son ligandos y comportan como bases de Lewis. Por lo tanto, se pueden protonar, ¿sí? Son bases de Lewis, se pueden protonar. Por lo tanto, esta forma del indicador libre puede estar sin protonar, como la tenemos acá, o podemos tener las distintas formas protonadas de ese indicador según el pH en el cual estemos trabajando. Esas formas protonadas del indicador pueden ser coloreadas o no. Algunas son coloreadas, algunas no. Entonces, es importante saber en qué pH yo voy a trabajar y en qué pH voy a usar este indicador para poder elegirlo de forma adecuada. Para que yo pueda usar un indicador con un colorante de este tipo como indicador metalocrómico, yo les dije al principio, la forma libre del indicador tiene que tener un color distinto que el complejo que forma el metal con el indicador, ¿sí? Esa es la condición. ¿Por qué esa es la condición? Bueno, para que se pueda dar este cambio de color, ¿sí? Para que en la reacción del punto final yo pueda ver un cambio nítido de color y pueda suspender el agregado de valorante, ¿sí? Pueda terminar el punto final de la valoración. Entonces, es imprescindible que el color del complejo metal indicador sea distinto que el complejo, ¿sí? Que sea distinto que el color del indicador en su forma libre. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta el intervalo de viraje del indicador, sino además tenemos que tener en cuenta en qué pH vamos a trabajar y qué forma del indicador voy a tener, ¿sí? Para poder ver si yo realmente voy a poder ver la diferencia, ¿sí? Entre la forma libre del indicador y el complejo que forma el metal con el indicador, ¿sí? Ahora vamos a un ejemplo concreto. Algo ya vieron en la práctica. Acá tenemos una tabla de distintos indicadores, ¿sí? Metalocrómicos, el negro eriocromo T, calmaguita, murexida, pirocatecol, ¿sí? Los distintos pK y las distintas formas, ¿sí? Del indicador en su forma libre. Fíjense que para el negro eriocromo T, ¿sí? Según la forma protonada que tenga, ¿sí? Esta forma del indicador tiene un color rojo, esta forma tiene un color azul y esta forma tiene un color naranja, ¿sí? Según el pH que esté trabajando, va a ser la forma del indicador que tenga presente y por lo tanto el color de la disolución.
El negro de heliocromo T forma complejos color rojo con todos los iones metálicos, ¿sí? Por lo tanto, para poder utilizar el negro de heliocromo T como indicador, yo me tengo que asegurar que el color de la forma libre del indicador sea distinto que el color del complejo metal indicador. Entonces, a esto lo llamamos como elección cualitativa del indicador. ¿Por qué? Porque además de tener en cuenta el intervalo de viraje del indicador, tengo que tener en cuenta el color, el pH que estoy trabajando y qué color va a tener el indicador en su forma libre y qué color tiene el complejo de metal indicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito observar el cambio. ¿Está? Fíjense, vamos al ejemplo concreto del negro de heliocromo T, que es el que ustedes van a usar en la práctica. El negro de heliocromo T tiene esta forma, ¿sí? Tiene 3 protones, ¿sí? Que puede ceder. Uno en disolución lo cede fácilmente, que es el primero, porque es un grupo sulfónico y es fuerte, ¿sí? Entonces lo cede rápidamente en esta reacción. Esta forma prácticamente no está en disolución, ¿sí? Y lo que tenemos es la forma roja, que es la forma que tiene, ¿sí? 2 protones. Esta forma del indicador negro de heliocromo 3 es color rojo. En esta segunda reacción del negro de heliocromo 3 en agua, se forma esta forma, es decir, el negro de heliocromo 3 es una base, le va a ceder un protón al agua, ¿sí? Y entonces se va a formar esta forma de indicador. Y finalmente, en este caso, ¿sí? Tengo esta forma, perdón, C del protón, ¿sí? Actúa como ácido, perdón, C del protón, ¿sí? Y entonces tengo esta forma acá. Esta reacción tiene este pK, ¿sí? Y esta reacción tiene este pK. Es decir, que ceder este protón al agua da como reacción, digamos, se da a un pK2 de 6,3 y ceder este protón al agua tiene un pK de 11,6. Si yo les digo ahora, ¿qué forma del indicador va a predominar a un pH de 4? ¿Ustedes lo pueden saber? Sí, lo pueden saber. ¿Por qué lo pueden saber? ¿Qué saben ustedes? Si yo tengo un pK de 6,3, yo sé, si se acuerdan, de cuando vimos sobre todo diagrama de distribución de especies, que a un pH igual al pK, es decir, cuando el pH sea igual a 6,3, ¿sí? Las concentraciones, en este caso, de la forma roja y de la forma roja y de la forma azul, van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo me perdí. Bien, ¿en dónde? En lo que acabas de decir, ¿por qué son iguales? Bueno, tenemos que volver a las clases de ácido-base ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos diagrama de distribución de especies? Estuvimos viendo que cuando el pH es igual al pK, las concentraciones de las especies son iguales, ¿sí? Si no recuerdan eso, vuelvan a esa clase, ¿sí? Que estuvimos trabajando con un ácido, en este caso, un ácido como en este caso, ¿sí? Y trabajamos con los pK, nosotros trabajamos con un ácido monoprótico, después con uno diprótico, y estuvimos viendo que cuando el pH es igual al pK, las concentraciones de las especies son iguales, ¿sí? Entonces, si no recuerdan eso, vuelvan a la clase de ácido-base, ¿está? Eso partimos de esta premisa, ¿sí? Yo les dije en esa clase, uno no puede guiarse con qué especie predomina según el pH 7, si es menos que 7 o más que 7, va a predominar la forma ácida o la forma básica, ¿sí? No era el pH 7, depende del pK de cada ácido. Bueno, en este caso el pK de este ácido, ¿sí? Va a ser de 6,3. Por lo tanto, cuando el pH sea igual a 6,3, la concentración de la forma roja va a ser igual a la concentración de la forma azul. Cuando el pH sea menor que el pK, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Predominaba cuál? El rojo. El rojo, ¿sí? Cuando el pH es menor que el pK,
va a predominar la forma roja, es decir, este equilibrio va a estar más desplazado hacia la izquierda. Y cuando el pH era mayor que el pK, predomina la forma azul, es decir, este equilibrio está más desplazado hacia la derecha, ¿sí? Tiene que ver con el pH de la disolución y el predominio de una forma protonada o la otra en disolución. Tiene que ver con este equilibrio. Entonces, cuando el pH es igual al pK, ambas concentraciones son iguales. Cuando el pH es menor que el pK, va a predominar la forma roja. Y cuando el pH sea mayor que el pK, va a predominar la forma azul del indicador, ¿sí? Quiere decir que si yo les digo a pH 4, ¿qué forma del indicador predomina? Predomina la forma roja. Si yo les digo a pH 8, ¿qué forma del indicador predomina? Predomina la forma azul. ¿Está? Ahora tenemos otro pK, ¿sí? El de 11,6, es decir, esta forma azul, esta forma protonada del indicador, va a perder este protón, ¿sí? En esta reacción. Y esta reacción tiene un pK de 11,6. Entonces, a 11,6, cuando el pH sea igual al pK, es decir, cuando el pH sea igual a 11,6, lo que voy a tener es que la concentración de la forma azul va a ser igual a la concentración de la forma naranja, ¿sí? ¿Estamos? Cuando el pH sea menor que el pK, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y por lo tanto va a predominar la forma azul. Y cuando el pH sea mayor que el pK, este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y entonces va a predominar la forma naranja, ¿sí? Entonces, si yo les digo qué especie predomina a pH 12, predomina la forma naranja. Entonces, la solución, si yo tengo una disolución a pH 12, lo que voy a ver, si agrego el negro heliocromo T, es un color naranja en la disolución, porque va a predominar esta forma. Si yo trabajo a pH 10, ¿sí? Fíjense, a pH 10 estaría entre 6,3 y 11,6. Entre 6,3 y 11,6 predomina la forma azul, ¿sí? Lo vimos recién. Y entonces, como predomina la forma azul, a pH 10, si yo agrego negro de heliocromo 3 a una disolución que esté a pH 10, lo que voy a ver es una coloración azul de la disolución. Y si yo agrego negro de heliocromo T a una disolución que está a pH 4, lo que voy a ver es un color rojo en la disolución, ¿sí? Por lo tanto, fíjense cómo el del pH de la disolución depende el color que yo voy a ver, porque depende la forma del indicador que tenga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Más o menos? ¿Alguna duda de esto? Ahora dijimos, el negro de heliocromo T forma complejos color rojo, ¿sí? Con todos los iones metálicos. Quiere decir que yo tengo una disolución, tengo un ion metálico, ¿sí? Y agrego negro de heliocromo T, la disolución se va a teñir de rojo. No importa el pH que esté trabajando, no depende de eso, porque el complejo con el complejo del cualquier ion metálico con el negro de heliocromo T se va a ver color rojo, ¿sí? Entonces yo agrego y veo color rojo. Lo que sí cambia según el pH es la forma libre del indicador. Y entonces, si la disolución que yo estoy trabajando es a pH 10, ¿sí? Lo que voy a ver en la reacción de punto final que vimos recién es un cambio de rojo a azul. Si yo trabajo en una disolución a pH 12, lo que yo voy a ver es en la reacción de punto final es un cambio de rojo a naranja. Y si yo trabajo a pH 4, se debería ver un cambio de rojo a rojo, que nunca lo voy a ver, ¿sí? Por eso no puedo trabajar con este indicador a pHs en donde predomine la forma roja del indicador. ¿Por qué? Porque cuando predomina la forma roja del indicador, ¿sí? No veo cambio, ¿sí? Y por lo tanto no puedo usar ese indicador, no puedo usar el negro de heliocromo T como indicador. Quiere decir que si yo tengo una valoración en la cual tengo que trabajar a un pH de 5, no puedo usar el negro de heliocromo T como indicador porque nunca vería el cambio en la reacción de punto final. ¿Se entiende?
Por eso hablamos de que tenemos que hacer una elección también cualitativa del indicador, porque yo necesito ver ese cambio en la reacción de punto final. Es decir, necesito ver el cambio del indicador que pasa de formar parte del complejo, ¿sí?, con el ion metálico, a estar en su forma libre, ¿sí? ¿Qué pasa con naranja-rojo? Bueno, tampoco es un cambio que se vea demasiado nítido, ¿sí? Piensen que naranja-rojo estamos trabajando más o menos en la misma gama de colores. Es muy difícil ver un cambio de naranja-rojo en la disolución y entonces no es recomendable tampoco usar el negro de eriocromo-T para pH mayores a 11,6, porque de naranja-rojo no voy a ver un cambio muy apreciable. En líneas generales, el negro de eriocromo-T se utiliza cuando se trabaja en pH que están entre 6,3 y 11,6, en donde predomina la forma azul del indicador, porque ahí el cambio va a ser de azul a rojo, o sea, perdón, de rojo a azul, de formar parte de un complejo color rojo a estar en su forma libre color azul, ¿sí? Entonces, fíjense cómo también el pH de la disolución, el pH al cual yo tengo que trabajar, me limita el indicador que puedo utilizar, ¿sí? No puedo utilizar cualquier indicador. Entonces, no solamente tiene que pasar que el intervalo de viraje del indicador esté comprendido dentro de la región de equivalencia, eso sería de forma cuantitativa, sino que además tiene que pasar que yo pueda ver el cambio de color entre el complejo que forma el indicador con el ion metálico y la forma libre del indicador. Las dos cosas tienen que pasar para que yo pueda usar ese indicador. ¿Está? Entonces, vamos a, por ejemplo, al ejemplo de la calmaguita. Fíjense acá abajo, ¿sí? Otra vez tenemos esta forma del indicador. Otra vez, miren, tenemos un pK de 8,1 y un pK de 12,4. Todos los complejos que forman la calmaguita con los iones metálicos, no importa cuál sea ese ion metálico, son color rojo. La calmaguita tiene predomina la forma roja a pH menores que el primer pK, ¿sí? Entonces, a pH menores que 8,1 predomina su forma roja. A pH entre 8,1 y 12,4 predomina su forma azul, es similar al negro de cromo 3, con distintos valores de pH. Y a pH mayores que 12,4 predomina la forma naranja del indicador, ¿sí? Entonces, otra vez lo mismo. Si yo quiero usar calmaguita, puedo trabajar entre 8,1 y 12,4 con la forma azul, porque el cambio va a ser de rojo a azul. Por debajo de pH 8 con la calmaguita no puedo trabajar porque no voy a ver el cambio. Y por encima de pH 12,4 el cambio no es demasiado apreciable, por lo tanto tampoco se trabaja, ¿sí? ¿Qué pasa con la murexida? Fíjense, tengo por debajo de pH 9,2, acuérdense, pH igual al pK, predomina esta forma y tengo tres formas, ¿sí? Por debajo del 9,2 va a predominar la forma rojo-violeta. Entre 9,2 y 10,9 va a predominar la forma violeta del indicador. Y a pH mayores que 10,9 va a predominar la forma azul del indicador. La murexida forma complejos color amarillo con cobalto, níquel y cobre. Y forma complejos color rojo con calcio. Por lo tanto, si yo quiero valorar calcio con murexida, ¿sí?, tengo que poder apreciar el cambio de color. Entonces, no solamente tengo que elegir el pH porque quiero valorar calcio y me interesa que el calcio que el complejo que forma el hepta con calcio sea estable, sino que además tengo que ver qué forma de murexida, ¿sí?, en qué pH voy a trabajar, o sea, el pH que tengo que trabajar, que es un pH de 10, en este caso, puedo ver el cambio entre la murexida, ¿sí?, entre el calcio formando parte del complejo con la murexida y la murexida libre. Fíjense que si yo trabajo a pH 10 para el calcio y uso murexida, está predominando la forma violeta de la murexida. Y el calcio forma, ¿sí?, un complejo color rojo. Por lo tanto, entre rojo y violeta, el cambio no es demasiado apreciable. Por lo tanto, la murexida no es un indicador que se elija para valorar calcio. Por eso para calcio se elige el negro eriocromo T, que si trabajo a pH 10, el cambio va a ser de rojo a azul. En cambio, ¿puedo usar murexida? Sí, por ahí coincide que el intervalo de viraje de la murexida está dentro de la región de equivalencia, pero no puedo usarla
en la práctica porque en realidad no voy a ver el cambio del rojo al violeta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo entendí. Bien. Vamos al ejemplo concreto. Entonces, dijimos, para elegir el indicador, tengo que cumplir que el intervalo de viraje del indicador esté dentro de la región de equivalencia y además, ¿sí? Tiene que pasar que la forma, que el color de la forma complejo metal indicador tiene que ser distinto que la forma libre del indicador a ese valor de pH. ¿Sí? Entonces, vamos al ejemplo concreto. ¿Cómo elegimos un indicador? Vamos a decir, valoramos cobre, ¿sí? Con ETA. Trabajamos a pH 10. ¿Tá? Entonces, valoración de cobre con ETA a pH 10. Tengo todos estos posibles indicadores para utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando vea los indicadores es ver si el intervalo de viraje está comprendido dentro de la región de equivalencia. Entonces, vengo acá y me fijo. Tenemos una región de equivalencia con un error de 0,1% y otra región de equivalencia marcada con un error de un 1%. ¿Sí? Entonces, de todos estos indicadores, fíjense, los intervalos de viraje, por supuesto que son en P de cobre, los tenemos para la sal nitroso R entre 8,6 y 10,6. Fíjense, estamos 10 acá, ¿sí? Está por debajo de la región de equivalencia, por lo tanto, sal nitroso R fuera. Murexida tiene el intervalo entre 12,6 y 14,6. La tengo acá, fíjense, está el intervalo de viraje de la murexida, está dentro de la región de equivalencia con un error de un 0,1%. Bien, indicador ideal, podemos decir. El violeta de pirocatecol tiene un intervalo de viraje entre 13,6 y 15,6. Fíjense, está acá, está dentro, casi todo dentro de la región del 0,1%, un poquito por afuera, ¿sí? Y el calcón tiene un intervalo de viraje entre 17,7 y 19,7 para el cobre, ¿tá? Y entonces lo tengo por acá, totalmente fuera de la región de equivalencia. Entonces, ni la sal nitroso R ni el calcón son indicadores adecuados para llevar a cabo la valoración de cobre con ETA, porque su intervalo de viraje está fuera de la región de equivalencia, ¿sí? De las dos, de la del 0,1% de error y de la 1% de error. Entonces, esos dos indicadores no los puedo utilizar. Ahora tengo que elegir entre la murexida y el violeta de pirocatecol. Si solo considerara el intervalo de viraje, elegiría la murexida. Pero además del intervalo de viraje, tengo que considerar el cambio de color, ¿sí? Tengo que considerar el cambio de color. Y entonces, fíjense, vamos a los pedacitos de tabla que vimos recién. La murexida con el cobre forma un complejo color amarillo, ¿sí? Entonces, la murexida con cobre forma un complejo color amarillo. O sea que si solo agrego murexida a una disolución que tiene cobre, lo que voy a ver es que la solución se tiñe de color amarillo. Trabajo a pH 10. A pH 10, ¿qué forma de la murexida predomina? Vamos a ver, ¿qué forma de la murexida predomina a pH 10? ¿La de color violeta? Muy bien, la de color violeta, ¿sí? Recién hicimos el análisis. Por debajo de pH 9,2 predomina la forma roja-violeta. Entre 9,2 y 10,9 predomina la forma violeta. Y mayor de 10,9 predomina la forma azul. Quiere decir que a pH 10 la forma libre del indicador es color violeta, ¿sí? Y el cobre forma un complejo amarillo con el indicador. Por lo tanto, el cambio que voy a ver en el punto final es de amarillo a violeta. Es un cambio muy apreciable. Por lo tanto, la murexida cumple, ¿sí?, con que está dentro del intervalo de viraje, que su intervalo de viraje está dentro de la región de equivalencia, con un error de un 0,1%, y además cumple con que el cambio de color es apreciable, porque vamos a tener un cambio de color de amarillo a violeta trabajando a pH 10. ¿Se entiende?
¿Qué pasa con el violeta de pirocatecol? Bueno, acá tengo más pKs, ¿sí? Si quieren, practiquen, hagan las reacciones como Soles hice recién la del negro y yo como té. Vayan haciendo la reacción y digan, bueno, esta reacción en agua de este indicador tiene un pK de tanto, esta tiene un pK de tanto, ¿sí? Y así. Entonces, de esa manera van a poder distinguir bien, bueno, cuál corresponde a cuál y qué forma tengo en cuál. Y háganlo como ejercicio. Fíjense, en este caso tengo la forma roja va a estar por pH menores de 0,2. Entre 0,2 y 7,8 va a predominar la forma amarilla del indicador. A pHs entre 7,8 y 9,8 va a predominar la forma violeta del indicador. Y a pHs más, a ver, esperen que me hice lío, ¿no? A ver, voy para atrás adelante. A pHs mayores de 11,7 predomina la forma rojo-púrpura. Entre 9,8 y 11,7 la forma violeta. Entre 7,8 y 9,8 la forma amarilla, ¿sí? Y entre 0,2 y 7,8 la forma roja. ¿Está? Ahí está, ahí hice lío, había hecho lío, ¿sí? Entonces, los complejos que forman cualquier ion metálico con el pirocatecol son azules, ¿sí? Entonces, a pH 10, ¿qué forma libre del indicador predomina? Estoy acá, entre 9,8 y 11,7. Por lo tanto, ¿Violeta? la violeta, muy bien. Predomina la forma violeta. Por lo tanto, en el punto final, si usáramos violeta de pirocatecol, veríamos un cambio de azul a violeta. Poco probable que lo podamos distinguir. Los colores son muy parecidos, ¿sí? Entonces, es muy poco probable que yo pueda distinguir un cambio en una valoración de azul a violeta, ¿sí? Por lo tanto, el violeta de pirocatecol cumpliría en principio, ¿sí?, con que el intervalo de viraje está comprendido dentro de la región de equivalencia, ¿sí?, incluso de la de un error de un 1%, estaría bien, ¿sí? Cumpliría con esa condición, pero no cumple con la condición de ver el cambio de color entre la forma del complejo metal indicador y la forma libre del indicador. Porque si tengo que trabajar a pH 10, el cambio es de azul a violeta y por lo tanto no es apreciable. ¿Está? No se puede distinguir. Entonces, el indicador ideal en este caso es la murexida. Cumple con las dos cosas. Está su intervalo de viraje comprendido dentro de la región de equivalencia y además puedo distinguir claramente entre la forma del indicador formando parte del complejo y la forma libre del indicador. ¿Está? Para los indicadores metalocrómicos, ambos son requisitos para poder elegirlo. Por eso cuando charlamos de esto de que, bueno, el calcón lo puedo usar para cualquiera, a ver, ¿lo tengo que usar sí o sí con calcio? No, lo podría usar para cualquier otro, siempre y cuando cumpla estas condiciones. ¿Está? Estos son los requisitos para elegir los indicadores. Que el intervalo de viraje esté dentro de la región de equivalencia, pero que además se pueda apreciar el cambio de color en la reacción de punto final. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, profe. Nosotros teníamos que tener una tabla para saber eso, porque así no podemos saberlo nosotros. Sí tenemos que tener algo que nos diga en qué No, intervalos por trae. supuesto, por supuesto. Es más, en este caso, tienen que tener esta tabla que yo les presenté, ¿sí? En donde tengo los distintos indicadores, tengo los pKs, tengo los colores de las formas libres y qué colores tienen los complejos que forman con los distintos iones metálicos, ¿sí? O sea, eso me tiene que llegar como información. Y además, tengo que poder calcular el intervalo de viraje, porque el intervalo de viraje es para cada ion metálico, ¿sí? El intervalo de viraje de cada indicador va a ser para cada ion metálico, si se acuerdan. ¿Sí? Venimos acá. Fíjense que depende, ¿sí? Depende de cada ion metálico, entonces va a depender de la constante, ¿sí? Intervalo más menos 1. Entonces, tengo que poder calcular, tengo que conocer este intervalo de viraje, como vimos recién en la tabla, ¿sí? Acá. Tengo que poder conocer este intervalo de viraje y además tengo que tener información acerca de las formas, los colores de cada una de las formas de indicadora a un determinado pH, ¿sí? Me van a dar el pK, ¿sí? Lo que voy a obtener como información es el pK. Bueno,
nosotros vimos recién que si yo sé el pK, ya sé que cuando el pK es igual al pH, tengo las concentraciones de las dos formas son iguales, y bueno, ¿y cuál predomina a pH menores que el pK y a pH mayores que el pK? ¿Sí? Eso es algo que uno tiene que saber. El resto, todo de tabla y lo tengo que tener como dato para poder hacerlo, ¿sí? Sin dudas, ¿sí? Si ustedes tuviesen que elegir el indicador metalocrómico, yo les digo, bueno, elijan el indicador metalocrómico más apropiado para esta valoración, les tengo que dar todos estos datos. Si no, no pueden elegir. Lo que ustedes tienen que saber es cuáles son las condiciones para poder elegirlo. Que el intervalo de viraje del indicador tiene que estar dentro de la región de equivalencia y que además se tiene que poder diferenciar la forma, el color de la forma metal indicador del color del indicador libre en disolución al pH de trabajo. ¿Sí? Si no, no lo puedo usar como indicador. ¿Está? Sí. Bien. Sí, pero tienen que tenerlo como dato, claramente. Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de valoraciones complejométricas podemos llevar a cabo. Como en las valoraciones ácido-base, las reacciones de valoración de formación de complejos tienen que tener unos ciertos requisitos para poder ser utilizadas en una valoración. En primer lugar, la constante de equilibrio tiene que ser elevada. ¿Qué implica que la constante de equilibrio sea elevada? Desplazada hacia la derecha. Exactamente, que ese equilibrio de formación de complejo va a estar desplazado hacia la derecha, es decir, va a estar desplazado hacia la formación del complejo y que me asegura una reacción cuantitativa, que el complejo que se forma es estable y por lo tanto ese equilibrio va a estar bien desplazado hacia la derecha, la reacción es cuantitativa. Que emplee el indicador adecuado, ya recién vimos cuáles son los dos criterios para elegir un indicador metalocrómico, ¿sí? Entonces, tengo que elegir el indicador adecuado, que yo tenga disponible un indicador adecuado que cumpla con esos dos requerimientos. Que la cinética de reacción sea rápida, lo mismo que en las valoraciones ácido-base, es decir, como yo voy a hacer una valoración en la que voy a estar agregando gota a gota, gota a gota, ¿sí? Esa reacción se tiene que dar instantáneamente. Si eso no pasa, bueno, tengo que recurrir a otras estrategias. Y por último, que la reacción de valoración sea selectiva. Y eso es lo más difícil de cumplir en las valoraciones complejométricas. ¿Por qué? Porque como venimos viendo, el ETA forma complejos con la mayoría de los iones metálicos. Entonces, incluso los iones alcalino-térreos. Por lo tanto, es muy difícil lograr una selectividad en la valoración. Si yo tengo más de un ion metálico en esa disolución y quiero valorar con ETA, bueno, tengo que aplicar alguna estrategia para poder hacer esa reacción de valoración selectiva a mi analito. Si no, todo lo que pueda reaccionar con ETA va a reaccionar con ETA, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer como estrategia para aumentar la selectividad en la valoración es agregar un ligando enmascarante. Es decir, al principio de las clases de complejos yo les hablé de lo que era el enmascaramiento. Y esto es decir, bueno, agrego un ligando que forma un complejo muy estable, más estable que el que formaría con ETA, con la especie que me está interfiriendo, y por lo tanto, digamos, hacemos de cuenta que no está en la disolución, ¿sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, yo les puse acá como un ejemplo una disolución de cobre y calcio en la que yo quiero determinar calcio, ¿sí? El cobre va a interferir en la determinación de calcio porque el cobre reacciona también con el ETA. De hecho, el complejo cobre con ETA es más estable que el complejo de calcio con ETA. Por lo tanto, no solo reacciona con ETA, sino que además reacciona primero que el calcio con el ETA, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar calcio en una disolución que además contiene cobre, lo que se suele hacer es agregar etilendiamina. La etilendiamina forma un complejo muy estable con el cobre, ¿sí? Y no así con el ETA. Entonces, el complejo que forma la etilendiamina con el cobre, fíjense, tiene una constante, bueno, en este caso expresada como logaritmo, un valor de constante mayor que el complejo que forma el cobre con el ETA. Por lo tanto, cuando yo agrego etilendiamina a una disolución que contiene cobre y calcio, la etilendiamina compleja el cobre, forma un complejo muy estable y eso me permite determinar el calcio con el ETA sin inconvenientes, ¿sí? Sin tener la interferencia del cobre. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Van a tener algunos problemas, deben tener algunos problemas que usan alguna reacción de enmascaramiento, ¿sí? En la cual
tienen dos especies y una forma un complejo con la otra, ¿sí? Ahora no recuerdo cuál de los ejercicios, pero alguno tiene que haber, ¿sí? Sí, O sea, hay tenés uno que- con el Profe. plomo y el cadmio. Profe, ¿Cómo? ¿puede volver a explicarlo? No, me perdí. Sí, que cuando nosotros tenemos en disolución, como el ETA forma complejos con todos los iones metálicos, ¿sí? Con la mayoría de los iones metálicos, si yo quiero valorar calcio con ETA, ¿sí? Bueno, el calcio va a reaccionar con el ETA, pero si además en la disolución tengo, por ejemplo, cobre, el cobre también va a reaccionar con el ETA. Y si se fijan, el complejo de cobre con ETA es un complejo más estable, tiene un valor de constante mayor que el complejo que forma el calcio con el ETA. Por lo tanto, si yo en una disolución que contiene calcio tengo cobre y lo valoro con ETA, en realidad el ETA va a reaccionar primero con el cobre y no con el calcio. Y a mí eso no me interesa, ¿sí? Yo quiero determinar solamente calcio. Entonces, en ese caso, lo que se hace es agregar lo que se llama ligando enmascarante, lo que se hace una reacción de enmascaramiento. Y entonces agrego otro ligando, etilendiamina. La etilendiamina forma un complejo muy estable con el cobre, más estable que forma el complejo de cobre con ETA, ¿sí? Si no, no funcionaría. Un complejo muy estable, más estable que el cobre con ETA. Por lo tanto, el cobre sigue en disolución, pero formando parte de este complejo que es muy estable. Cuando yo hago la valoración, entonces agrego ETA a esta disolución, solamente va a reaccionar el calcio porque el cobre está formando parte de este complejo. ¿Sí? Eso es el enmascaramiento. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo puedo hacer una valoración directa? ¿Se acuerdan que las valoraciones podían ser directas, indirectas y por retroceso, ¿no? ¿Cuándo puedo hacer una valoración directa? Bueno, una valoración directa lo que implica es que yo voy a poner la disolución de ETA en la bureta, mi valorante, ¿sí? Voy a tener mi analito en la disolución. En el peor de los casos, si al pH que tengo que trabajar precipita como hidróxido, le puedo agregar un complejante auxiliar, ¿sí? Y le voy a agregar una disolución reguladora para fijar el pH. Recuerden que siempre tengo que fijar el pH de la disolución. Y otro de los requisitos es que yo tenga un indicador compatible, es decir, que pueda usar un indicador y que el color de la forma libre del indicador sea distinto que el color que forma del color del complejo metal-indicador, ¿sí? Que forma el indicador con mi analito. Si cumple todos esos requerimientos, entonces puedo hacer una valoración directa, ¿sí? Podemos hacer de calcio, se hace, de magnesio se hace, ¿está? Varios analitos se puede hacer, de hierro se puede hacer también. ¿Ah? Varios analitos puedo hacer una valoración directa mientras se cumpla con esos requisitos. Si voy a detectar el punto final con un indicador y el indicador, en este caso una valoración directa, tiene que responder directamente al complejo metal analítico. ¿Está? ¿Qué pasa si alguna de las condiciones que vimos recién... ¿Podés poner un poquito para atrás? Sí. ¿Qué pasa si alguna de las condiciones que vimos recién no se cumple? Vieron que recién dijimos, bueno, que tenga una constante elevada, que tenga un indicador disponible, que la reacción sea rápida y selectiva. Bueno, en una valoración directa, esas 4 condiciones se tienen que cumplir. Si se cumple, puedo hacer una valoración directa. ETA en la bureta, mi analito en el Brenner Measure, agrego la disolución reguladora que tenga que agregar, el indicador que tenga que agregar y hago la valoración. Avísenme cuando pueda pasar, ¿eh? Ya está. Bien. Si alguna de estas condiciones que dijimos recién no se cumple, entonces puedo hacer una valoración por retroceso. En esta valoración por retroceso, ¿sí? Yo tengo mi analito, M. Lo que voy a hacer es agregar un exceso medido de ETA a la disolución. Y voy a tener en la bureta un ion metálico, ¿sí? Que va a ser de mi disolución de valorante en este caso. ¿Cómo funciona esta valoración por retroceso? Cuando yo agregue un exceso medido, ¿sí? Conocido, perfectamente medido de ETA en esta disolución, lo que va a pasar es que el ion metálico, mi analito, va a reaccionar con el ETA
para dar lugar a la formación del complejo M-eta. Como yo agregué el eta en exceso, entonces voy a tener eta sin reaccionar. Por lo tanto, mi analito va a reaccionar con el eta. Y además voy a tener eta sin reaccionar. ¿Sí? Hasta ahí no empecé la valoración. Cuando comienzo la valoración, ¿sí? Lo que voy a hacer es agregar un valorante que tenga un ion metálico para poder valorar este eta que está sin reaccionar. Entonces, yo le puse N, un ion metálico N, ¿sí? Distinto. Entonces, cuando yo empiece a agregar N desde la bureta, N va a reaccionar con el eta, ¿sí? Que no había reaccionado, este eta que tengo en exceso acá, va a reaccionar con con N para dar lugar a la formación del complejo N-eta. Por lo tanto, a partir de esta reacción de valoración, esta es la reacción de valoración, yo determino la concentración, la cantidad de eta sin reaccionar y conociendo la estequiometría de esta reacción, puedo conocer la cantidad de de ion metálico que tengo en disolución, porque conozco cuánto eta agregué al principio, conozco cuánto eta tengo sin reaccionar, por lo tanto voy a conocer qué cantidad de eta reaccionó con mi ion metálico, ¿sí? No habíamos visto valoraciones por retroceso allá por la primera clase de valoraciones, ¿está? Si no recuerdan bien cómo funcionaban, vuelvan a esa clase, ¿está? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora trabajando con eta, ¿está? Con eta y con iones metálicos. Entonces, agrego un exceso de eta. El eta reacciona con mi analito, da lugar a la formación del complejo y eta que no reaccionó. Ese eta que no reaccionó lo valoro con un valorante que tiene un ion metálico N, da lugar a la formación de este complejo, ¿sí? Conozco, a partir de esta reacción, puedo determinar qué cantidad de eta no reaccionó, conozco qué cantidad de eta tengo en exceso, por diferencia determino qué concentración de eta reaccionó con mi ion metálico y por lo tanto la concentración de mi ion metálico. ¿Se entiende? Sí. Para que Sí, en la práctica también hay ejercicio como este. Bien, buenísimo. Ahí vamos llegando entonces. Para que esto se pueda dar, para que esto pueda ocurrir así como lo dijimos, ¿cómo tiene que ser la constante de formación del complejo M-eta con respecto a la constante de formación del complejo N-eta? Mayor la M que la N, ¿no? Muy bien, muy bien. El complejo M-eta tiene que ser más estable que el complejo N-eta. ¿Por qué? Porque si el complejo N-eta es el más estable, cuando yo agrego N a la disolución, va a desplazar M acá, ¿sí? Y eso no me conviene. A mí me conviene que N reaccione solo con eta y no que desplace al eta que está formando parte del complejo M-eta. Para que eso no pase, el complejo M-eta tiene que ser más estable que el complejo N-eta, ¿sí? Es decir, la constante condicional de formación del complejo N-eta va a ser menor que la constante condicional de formación del complejo M-eta. ¿Está? Esa es la condición para poder llevar a cabo esta valoración por retroceso. Si no, no la puedo llevar a cabo. ¿Está? ¿Cuándo hacemos una valoración por retroceso? Bueno, en primer lugar, cuando no tenemos un indicador adecuado, ¿sí? Yo quiero valorar M, pero no tengo un indicador para valorar M, entonces, pero sí tengo un indicador para la valoración entre N y eta, bueno, entonces uso una valoración por retroceso, ¿sí? Cuando la cinética de la reacción de valoración es lenta, si yo quiero hacer una valoración directa y la cinética es muy lenta, entonces no puedo hacer una valoración directa, entonces puedo usar una valoración por retroceso. Yo les puse como ejemplo, eso ocurre con el cromo y el cobalto, es decir, la reacción del cobalto con el eta es muy lenta como para hacer una valoración directa, por lo tanto, el cobalto se puede determinar con una valoración por retroceso. Y por último, si el analito precipita en ausencia de eta, también es posible, ¿sí? Entonces, este exceso medio de eta que se agrega acá, lo que hace es actuar de complejante auxiliar, como vimos recién, y entonces hace que no precipite mi analito. También en esos casos se puede utilizar, ¿sí? Esos son los distintos
opciones por qué yo utilizaría una valoración por retroceso y no una valoración directa en este caso. Bueno, y la última que tenemos para ver es una valoración por sustitución, ¿sí? En este caso, el valorante es el ETA, entonces es decir, en la bureta va a ir la disolución de ETA, pero uso un reactivo auxiliar, ¿sí? N-ETA. ¿Cómo hago esta valoración? Tengo M, mi analito en disolución, ¿sí? Tengo un indicador para N-ETA, no tengo un indicador para M, por eso uso un indicador para N-ETA. ¿Por qué uso un indicador para N-ETA? Porque lo que yo voy a agregar aparte a esta disolución es una pequeña cantidad del complejo N-ETA, ya formado, ¿sí? Entonces, uso como reactivo auxiliar N-ETA. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo a la disolución que contiene M le agrego N-ETA, lo que va a pasar es que se va a dar una reacción de desplazamiento y N va a quedar libre en la disolución y ahora M va a quedar complejado con el ETA, ¿sí? Fíjense, es una reacción de intercambio de metal en este caso, ¿sí? Se intercambia M, que es mi analito, por N. Da lugar a la formación del complejo M-ETA y entonces lo que me queda en la disolución es N. Comienzo la valoración y entonces lo que valoro es N con ETA. ¿Está? Es decir, lo que se va a valorar es el N que se libera en esta reacción de intercambio, se valora con ETA. El indicador que agregué es para N-ETA, por lo tanto, puedo determinar la concentración de N y si puedo determinar la concentración de N, puedo determinar entonces la concentración de M. ¿Sí? Esta es una valoración por sustitución. Por supuesto que para que podamos llevar a cabo esta valoración por sustitución, el complejo M-ETA tiene que ser un complejo más estable que el complejo N-ETA. Si no, no puedo llevar a cabo estas reacciones, ¿tá? Porque en esta reacción de intercambio se forma siempre el complejo más estable. Por lo tanto, si yo tengo una disolución de M, agrego N-ETA, pero resulta que el complejo N-ETA es más estable que el complejo M-ETA, esta reacción nunca se va a dar, ¿sí? Siempre se forma el complejo más estable. Por lo tanto, cuando agrego N-ETA, se da esta reacción de intercambio, se libera N, y entonces lo que yo valoro es N. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Sí, bien. ¿Cuándo empleamos este tipo de valoraciones? Bueno, cuando no tenemos un indicador adecuado para M, ¿sí? Generalmente el indicador es un problema bastante importante ya. Para ácido base teníamos una tabla en la que teníamos indicador para cualquier pH, ¿sí? Entonces siempre tenemos algún indicador para elegir. Ahora, ¿sí? Elegir un indicador empieza a ser un poquito más complicado. Entonces, si yo no tengo un indicador para M, ¿sí? Pero sí lo tengo para N, entonces puedo hacer esta valoración de sustitución. ¿Está? Muy bien. Bueno, y por último tenemos la aplicación más conocida, no es la única, por supuesto, que es la determinación de la dureza del agua. De hecho, la determinación de la dureza de agua se hace mediante valoraciones, ¿sí? No es que hay algún método mejor que este. Se hace mediante este tipo de valoraciones. ¿Por qué se determina la dureza del agua? Bueno, la dureza del agua es la cantidad de calcio y de magnesio que tiene el agua, la concentración de calcio y magnesio que tiene un agua. Por supuesto que cuanto mayor concentraciones tiene, se dice que más dura es el agua que tenemos disponible. Y es un parámetro de calidad, la dureza del agua, tanto para el agua potable, el agua que voy a tomar, ¿sí? Debe tener hasta una cierta concentración de calcio y magnesio, como también a nivel industrial, porque imagínense que el calcio y el magnesio, ya lo vamos a ver cuando veamos equilibrios de precipitación, pueden formar distintos precipitados, calcificaciones, ¿sí? Y eso hace que las cañerías, por ejemplo, de una planta industrial, se empiecen a llenar de esas calcificaciones, ¿está? Entonces, es muy importante controlar la dureza del agua, ¿sí? Controlar las concentraciones de calcio y magnesio en ese agua. ¿Cómo expresamos la dureza del agua? Bueno, en líneas generales, las vamos a ver en la normativa, se expresa como
carbonato de calcio, ¿sí? En ppm de carbonato de calcio, en miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Cómo se hace la determinación de la dureza del agua? Bueno, la determinación consta de dos valoraciones. En una primera valoración, ¿sí? Tenemos calcio, un agua, ¿sí? Vamos a tener un agua potable, queremos hacer la determinación de la dureza en un agua potable. Tenemos calcio y magnesio en esa muestra, ¿sí? Vamos a valorar con ETA, sabemos que el calcio forma complejo con ETA y el magnesio también forma complejo con ETA, entonces vamos a usar ETA como valorante y vamos a trabajar a pH 10. Para eso vamos a agregar una disolución reguladora de amoníaco cloruro de amonio, ¿sí? A este pH, para poder ver un cambio, vamos a utilizar como indicador el NET, el negro de Heliocromo T, que vimos recién, que a pH 10 vira de rojo a azul, ¿sí? Entonces, cuando yo llegue al punto final, en este caso, como tanto el calcio como el magnesio van a reaccionar con ETA, lo que voy a obtener, ¿sí?, es la suma de los moles de calcio y magnesio en la disolución, ¿está? La suma de los dos moles, ambos. A este pH de 10 voy a valorar calcio y magnesio en la disolución, ambos. Por lo tanto, el volumen que yo obtenga, ¿sí?, que se va a corresponder a una determinada cantidad de moles de ETA, van a corresponder a los moles de calcio y magnesio que yo tenga en la disolución, de los dos. Como a mí me interesa determinar, ¿sí?, por separado, calcio y magnesio, entonces para poder diferenciarlos hago una segunda valoración. En una segunda valoración otra vez tengo la muestra con calcio y magnesio, voy a valorar con ETA, pero ahora en vez de trabajar a pH 10, trabajo a pH 12. Cuando llego a esta disolución a pH 12, el magnesio que tengo en la disolución precipita como hidróxido de magnesio. Por lo tanto, ya no va a estar disponible para la valoración. Quiere decir que en esta segunda valoración, que se lleva a cabo a pH 12, lo que voy a determinar es solamente calcio. Es decir, en el punto final, los moles de ETA gastados van a corresponder a los moles de calcio en la disolución. Para esta valoración, como trabajo a pH 12, trabajo con murexida, o puede ser con calcón, como decía el problema, también, ¿sí? Trabajo con murexida. La murexida vira, les puse acá los colores, de rosa salmoncito a rojo más intenso, a rojo púrpura, este pH, y entonces se puede utilizar para la valoración, ¿sí? Si tuviese algún indicador, ahora no recuerdo el viraje del calcón, capaz que es mejor. Si tuviésemos un mejor viraje para el calcón, podríamos usar el calcón, ¿está? Por supuesto, siempre que el intervalo de viraje coincida con esté dentro de la región de equivalencia, ¿está? Entonces, fíjense que en esta primera valoración determino moles totales de calcio y magnesio. Y en esta segunda valoración determino solamente calcio. Por lo tanto, por diferencia, determino magnesio, ¿sí? Siempre se expresa, no importa que determine calcio o magnesio, siempre se expresa en función del carbonato de calcio. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí, ahora sí. Bien. Fíjense que en el problema ese que charlamos al principio, se trabaja pH 13, ¿sí? Entonces, más que darme cuenta, se usa calcón como indicador. En este caso, es como el decir que usa calcón es un dato del problema adicional, no me sirve para los cálculos. En realidad, lo que más me interesa, lo aclara el problema, pero si no lo aclara, yo lo debería, ustedes lo deberían saber. Lo que más me interesa es que la primera valoración se hace a pH 13 y la segunda a pH 10. Quiere decir que cuando yo trabajo a pH 13, si tengo calcio y magnesio, el magnesio no va a estar disponible porque va a estar precipitado como hidróxido. ¿Está? Entonces ahí incluso se lo aclaran, pero no deberían ni siquiera aclararlo. Yo debería saber que a ese pH, a ver, ¿por qué? Porque se lo estoy contando hoy, ¿eh? Ojo, se lo estoy contando hoy. Entonces, yo sé que a ese pH precipita el magnesio como hidróxido de magnesio, no va a estar disponible y solo determino calcio. Y a pH 10, ambos van a estar en disolución. Por lo tanto, ahí determino ambos. ¿Está? Entonces, bueno, esta aplicación que tiene acá, que en realidad es de una muestra de una piedra caliza, bueno, nada, es lo mismo que haríamos para la determinación de la dureza de un agua, ¿sí? De un agua superficial, que después se usa para
riego o del agua potable, la que tenemos en casa, o del agua que se utiliza después en las plantas industriales, en las industrias. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, a mí me quedó una duda. Si usáramos un, ¿cómo se dice? Un auxiliar en esta disolución, ¿no importaría el cambio del pH para evitar que el magnesio precipite? Si usáramos O sea, en este caso, este estudio no sirve que precipite, pero si yo quisiera que no precipite, ¿puedo agregar un auxiliar y no afectaría el cambio del pH? Pero para eso trabajas a pH 10, Ah, ok. ¿no? Sí, no, es que por ahí en el cambio del pH de pH 10 a pH 12, ¿no se Sí. puede utilizar un auxiliar? ¿O Pero- está determinado por el pH? Vos podés utilizar un reactivo auxiliar, pero vos qué me decís, yo quiero trabajar a pH 12, pero no quiero que el magnesio precipite. Claro. Bien, y bueno, trabaja a pH 10 Ah, claro. y ya está, y no va a precipitar, igual vas a poder determinar los dos, digamos. O sea, Listo. no sería este ejemplo, tendría que ser otro ejemplo, no sé, distinto, que yo sí o sí tenga que trabajar a pH 12, porque no puedo trabajar a pH 10, por ejemplo, y el magnesio me precipita. Ese sería el ejemplo, ¿sí? Entonces sería un Listo, poquito listo. distinto a este. Sería, sí o sí tengo que trabajar a pH 12, ¿sí? Pero tengo magnesio, el magnesio me precipita y no quiero que precipite magnesio. Quiero determinar magnesio y ese otro analito que lo puedo determinar solo a pH 12, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso sí puedo agregar un reactivo auxiliar para que no me precipite el magnesio. Exactamente. Siempre antes de fijar el pH, ¿no? Entonces, primero se agrega el reactivo auxiliar, se compleja y después se forma el pH. Se ajusta el pH, ¿sí? Listo. ¿Y con esta clase ya podríamos terminar todo el trabajo de complejos, ¿o no? Sí, ya con esta clase pueden terminar toda la guía de complejos. Que si bien la pudieron ir trabajando, porque de valoraciones ya saben y ya entienden, por ahí algunas cositas quedaban, faltaban por explicar, ¿sí? Al menos en la teoría. Así que con todo lo que explicamos hasta hoy, ya pueden terminar la guía de complejos sin problema, ¿sí? Yo vamos a hacer ahora rápidamente un ejemplo de un problema. De la guía yo les dije que el problema 1 y el problema 2 no entran en la parte práctica, solo van para la parte de teoría, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es un ejemplo de un problema, ¿sí? Tipo parecidos a eso que tienen ahí en el inciso 1 y el inciso 2, para que vean cómo se resuelven, ¿sí? Cómo tengo que hacer para resolverlos y después puedan resolver esos problemas. ¿Está? Bueno, en este problema dice que queremos calcular la concentración en el equilibrio de cobalto y la concentración en el equilibrio de amoníaco en una disolución 0,000 molar del complejo que forma el cobalto con el amoníaco, que se trabaja a pH 10. Dice, suponiendo que es el único complejo que se forma. ¿Qué quiere decir eso? Que el amoníaco con el cobalto va a formar complejos de adición. Entonces, cobalto más una de amoníaco va a dar cobalto amoníaco, le sumo otro de amoníaco, me va a dar cobalto amoníaco 2, le sumo otra de amoníaco, me va a dar cobalto amoníaco 3, y así hasta llegar a 6. Bueno, lo que me dice acá es que agrego la suficiente concentración de amoníaco y la constante es lo suficiente como para que se forme solamente este complejo. Por eso hay un único valor de constante global, ¿sí? Una beta 6 en KF, una beta 6 de 3,98 por 10 a la 33. Me da una constante global, ¿sí? Que corresponde únicamente a este complejo. ¿Está? Para que no nos hagamos lío que se forman complejos de adición. Se forman sí, pero se agrega la suficiente concentración de amoníaco para que se forme, en definitiva, mayoritariamente este complejo. ¿Sí? Por eso dice, suponiendo que es el único complejo formado. Me da la constante global. Y en el inciso B me pide calcular la concentración de cobalto y la de amoníaco, o sea, lo mismo, pero si en esa disolución, en la anterior, tengo un exceso de amoníaco de 0,01 molar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el inciso A. Me pide calcular la concentración de cobalto y de amoníaco en una disolución del complejo. Si se acuerdan, ¿sí? Este sería el equilibrio. Si se acuerdan, esto es un equilibrio. Yo les vengo remarcando que esto es un equilibrio.
y que si bien si la disolución es del complejo y el complejo que se forma es un complejo muy estable, lo vemos por el valor de su constante, siempre voy a tener algo de cobalto y de amoníaco en la disolución. Siempre, 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 porque esto es un equilibrio. Voy a tener más o menos de acuerdo a cuán estable sea este complejo, pero siempre voy a tener cobalto y siempre voy a tener amoníaco en la disolución que provienen de la disociación del complejo, ¿sí? Entonces, yo tengo esta disolución de un complejo 0 milmolar, ¿sí? Pero me pide que calcule concentración de amoníaco y concentración de cobalto en la disolución. Entonces, vamos al inciso A. Fíjense, yo armé una tablita, ¿sí? La pueden armar, lo pueden poner abajo de la reacción si quieren, como quieran trabajar, en donde yo dije, bueno, inicialmente tengo una concentración de complejo 0 milmolar, ¿sí? Parte de este complejo se va a disociar para dar lugar a la formación de amoníaco y cobalto en la disolución. Por lo tanto, en el equilibrio voy a tener 0 milmolar menos X, que es lo que se va a disociar. De amoníaco se van a formar 6X, ¿sí? Y de cobalto X, ¿está? ¿Cómo hago para determinar la concentración de cobalto y de amoníaco en esta disolución del complejo? ¿Por la constante? Muy bien. Tengo que usar la expresión de la constante. ¿Por qué? Porque es la expresión de la constante de equilibrio lo que va a gobernar cuánto hay de amoníaco y cuánto hay de cobalto en la disolución. Es decir, es la expresión de la constante la que me va a dar idea de cómo está desplazado este equilibrio, ¿sí? Entonces, tengo que usar la expresión de la constante. Si escribimos la expresión de la constante para este equilibrio, ¿sí? Bueno, tenemos esto que está acá, nada del otro mundo, ustedes ya saben cómo escribir la expresión, y sabemos que esa constante va a ser igual a 3,98 por 10 a la 33, ¿sí? Fíjense que yo ya tengo las concentraciones en molaridad. Si no las tuviese, las tendría que calcular para poder reemplazar en la expresión de la constante. ¿Está claro? Pero como ya las tengo en molaridad, puedo reemplazar directamente. Y entonces, reemplazando en la constante era 3,98 por 10 a la 33, la concentración del complejo en el equilibrio va a ser 0,1000 menos X, ¿sí? Acá. La concentración de cobalto en el equilibrio va a ser X, y la concentración de amoníaco va a ser 6X a la sexta, ¿sí? Fíjense, no se olviden de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Venimos acostumbrados a trabajar con relaciones 1 a 1. Bueno, ojo, acá la relación ya cambió, entonces fíjense que lo vengo teniendo en cuenta ese coeficiente estequiométrico, ¿está? No solo en la expresión de la constante, sino también en cuánto se disocia. Por cada mol de complejo se disocian 6 moles de amoníaco, ¿está? Bien, entonces me queda esta expresión. Otra vez, como en algunos de los problemas que hicimos en la clase anterior, vamos a despreciar, ¿sí? Este valor, es decir, lo que se disocia del complejo frente a la concentración del complejo, que es elevada, ¿sí? Entonces, lo mismo, ya hicimos las consideraciones en la clase anterior, lo podemos despreciar, y entonces de esa manera puedo operar, ¿sí? Y despejar X, y X me va a dar un valor de 2,40, hoy, y se dio, esperen, 2,45 por 10 a la menos 6, ¿sí? Molar, ¿tá? Estoy trabajando en molaridad, así que la concentración que tengo es en molar. Por lo tanto, la concentración de cobalto en esta disolución va a ser de 2,45 por 10 a la menos 6 molar, y la concentración de amoníaco va a ser 2,45 por 10 a la menos 6 por 6, 6X. Eso me da 1,47 por 10 a la menos 5 molar. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. ¿Qué pasa entonces en el inciso B? ¿Qué pasa si yo agrego un exceso de amoníaco a esta disolución? Fíjense, yo tengo inicialmente una disolución, ¿sí? De complejo 0,1000 molar. Estoy agregando 0,01 molar de amoníaco. Por lo tanto, en el equilibrio voy a tener el complejo que se va a disociar X, ¿sí? Para dar lugar a las 6X de amoníaco más X de cobalto. Pero además tengo un exceso de amoníaco de 0,01 molar. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio de amoníaco va a ser 0,01 molar más 6X. Es decir, lo que tengo en exceso más lo que se disocia del complejo.
¿Está? Otra vez, para poder determinar la concentración de cobalto y de amoníaco, tengo que utilizar la expresión de la constante de equilibrio. Y entonces, usando esta expresión y reemplazando, ¿sí? 0.000 menos X es la concentración del complejo. Y ahora tengo X para la de cobalto y tengo 0,01 más 6X para la de amoníaco elevado a la sexta. En este caso, voy a despreciar esta X, es decir, voy a despreciar lo que se disocia del complejo frente a la concentración de complejo en la disolución. Y también voy a despreciar esta 6X. ¿Por qué? Porque lo que se disocia del complejo va a ser muy, muy pequeño frente al exceso de amoníaco. Es decir, lo que va a aportar de amoníaco el complejo cuando se asocia es despreciable frente a este exceso de amoníaco que tengo en la disolución. Por lo tanto, estas 6X también las puedo despreciar. ¿Sí? Si hago esto y opero, ¿sí? Me queda esa expresión. Por lo tanto, X me va a dar un valor de 2,51 por 10 a la menos 23. Por lo tanto, la concentración de cobalto es 2,51 por 10 a la menos 23 molar. Y la concentración de amoníaco en esta disolución, recuerden, era 0,01 más 6X. Por lo tanto, es 0,01 más 1,50 por 10 a la menos 22. Este valor sale de multiplicar por 6X, ¿sí? Fíjense cuánto me da. 0,01 molar. Claro, este valor es tan pequeño, esto que dijimos acá, que no suma y sigo teniendo la misma concentración. Por eso acá es válido que lo despreciemos porque fíjense, nada, no cambia. Es tan pequeño que no veo ningún cambio. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, perfecto. Sí. Buenísimo. ¿Por qué? Claramente, ¿por qué? Tengo en esta primera, ¿sí? En el inciso A, una concentración de cobalto en disolución de 2,45 por 10 a la menos 6, siendo que siempre se disoció X. Y en el inciso B, que también se disoció X, tengo una concentración de 2,51 por 10 a la menos 23, muchísimo menor que la que tengo en el inciso A. Por Le Chatelier puede ser. ¿Por qué? Por Le Chatelier, Sí. para Bueno, mantener el equilibrio. a ver, un poquito más. Si lo tengo que explicar en el examen, vamos, a ver. No me sale explicarlo, pero sé que es ¿Qué por pasa? eso, porque ¿Qué pasa? quiere buscar de vuelta la estabilidad, entonces, bueno, por los principios de Le Chatelier se desplaza. Bien, entonces, este equilibrio, el equilibrio de la formación de complejo, ¿sí? Al tener un exceso de ligando por el principio de Le Chatelier, va a desplazarse aún más hacia la formación del complejo. Se desplaza aún más hacia la derecha y, por lo tanto, disminuye la concentración de cobalto en disolución. Esa sería la explicación para el examen, ¿sí? Entonces, es por el principio de Le Chatelier, pero tengo que decir algo más. Bueno, ¿qué pasa? Voy a la reacción de equilibrio del complejo y veo, ¿sí? Que tengo un exceso de ligando en el inciso B que hace que este equilibrio se desplace más hacia la derecha y por lo tanto disminuya la concentración de cobalto en la disolución. ¿Sí? Bueno, entonces los invito a hacer el problema 1 y el problema 2 de la guía de complejos para la teoría y los que los vayan haciendo, ¿sí? Pueden ir consultándolo por el foro correspondiente. ¿Está? Después vamos a establecer un día, tenemos un día de consulta, así que ya después para la consulta, ahí también lo pueden consultar. Pero si ya lo van haciendo, bueno, lo podemos ver, me lo van preguntando por el foro. ¿Está? Bueno, muy bien. Larga la clase de hoy, pero bueno, teníamos que terminar. Hasta hoy la clase, hasta